Hoy día hay mucho que conversar respecto a esta situación, de entender por qué la fuerza pública, digo, y los municipios no se han hecho cargo de esta realidad en los distintos institutos que en el caso del INBA parece realmente tomado por la violencia. Y estamos justamente hoy día con Harald Beyer, que es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Él fue además ministro de Educación, para abordar este problema que ya es un problema que ha pasado la esfera definitivamente educacional de nuestro país. Harald, muchas gracias por estar hoy día con nosotros para hablar sobre este tema. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Hola, Harold, ¿cómo le va? Bueno, tus primeras impresiones respecto de lo ocurrido, no solamente ayer, sino de estos temas que vienen apareciendo una y otra vez cada cierto tiempo en la prensa a propósito de esta violencia excesiva y de grupos específicos que se han tomado la educación pública. ¿Qué es lo que hay que hacer para enfrentar esta situación? A ver, hay que entender de que no es un problema educacional, este es un problema policial, porque estos son grupos radicalizados que quieren subvertir, por así decirlo, el orden público y a enfrentar instituciones de la República que son emblemáticas, ¿no es cierto? Y estos liceos indudablemente que tienen ese carácter en general, son liceos muy antiguos, que han sido parte fundante de la República, y por lo tanto la demostración contra estos liceos de alguna forma, ¿no es cierto?, refleja una cosa mucho más amplia que trasciende aquello que es educacional, y por lo tanto requiere una estrategia que es más bien policial, que debe involucrar, me parece, más que un municipio, ¿no es cierto?, al gobierno, usando inteligencia y usando métodos que son típicamente habituales para controlar a este tipo de grupos, digamos. No me parece a mí que un liceo en particular pueda tener las capacidades para llevar adelante el control de estos grupos, y por lo tanto trasciende no solamente el ámbito de esos liceos, sino que también el ámbito educacional propiamente tal. Sí. Harald, esto no pasa de un día para otro, ¿no es cierto? Nosotros hemos justamente dado contexto en ese sentido en este programa, pero ¿cuál dirías tú o qué hitos identificas en esta discusión sobre la educación que han ido dándole más decadencia o degradando más justamente esta pérdida de identidad y el desprestigio a la autoridad finalmente dentro de los establecimientos? A ver, yo me atrevería a decir que este es un problema, ustedes son muy jóvenes, pero este es un problema que tiene 15 años, digamos, ¿no? Es un problema que, si ustedes recuerdan bien, partió en su momento en el Confederación Suiza, digamos, que es otro de los liceos de la Comuna de Santiago, y fue expandiéndose hacia otros liceos, al Barros Borgoño, donde todavía está presente, al Instituto Nacional y también al INBA y liceos de aplicaciones, que son como los más afectados por este tipo de iniciativas. Y evidentemente también se ha detectado que es una coordinación entre personas que están fuera de esos liceos, ¿no es cierto?, y estudiantes que actúan de alguna manera motivados por estos adultos y por estos grupos, digamos. Y a esto se une, me atrevería a decir yo, una pérdida de, ustedes lo mencionaban, de identidad, pero de valor de estas experiencias educacionales, ¿no es cierto? Y eso ha desorientado a estas comunidades. Estos liceos fueron durante décadas muy bien valorados por la opinión pública, reconocidos, respaldados, y en algún momento se empezó a sostener de que eran liceos que no tenían demasiado mérito porque seleccionaban a sus alumnos por aptitudes académicas, y por lo tanto sus buenos desempeños de alguna forma estaban atados a esa realidad más que a su tradición, más que al compromiso de sus docentes y de las comunidades educativas con esa experiencia. Yo creo que eso dañó mucho la apreciación de esos liceos, ¿no es cierto? Entonces hizo más fácil que este tipo de movimientos se instalara, porque por una parte cumplía con el objetivo de ser instituciones simbólicas de la República, y por otra, digamos, frente a parte de la sociedad, esas experiencias estaban hoy día sufriendo una suerte de ataque, digamos, respecto de su mérito. Todo eso generó este caldo cultivo que yo creo que ha estado presente y que es interesante porque no se extiende a otras experiencias educacionales, sino que se concentra justamente en estos liceos que, por una parte,
revelan de alguna forma o recogen la tradición de la República y por otra están de alguna forma cuestionados por esa misma tradición. Claro. Harald, usted mencionaba la inteligencia, dijo que este es un problema que lleva al menos 15 años, que ahora se ha incrementado en estos liceos y que se necesita acción del gobierno y de las policías, pero la sensación que queda es que ese diagnóstico todos lo tenemos, ¿no? Pero nadie hace nada. ¿Qué pasa que nadie le pone el cascabel al gato al final? Bueno, yo creo que esto se une y ahí es donde se instala una confusión, ¿no es cierto?, con otros fenómenos que están ocurriendo, ¿no es cierto? También sabemos que hay violencia escolar, hemos visto agresiones, digamos, la autoridad pedagógica se ha debilitado en distintas planteles escolares, no solamente en estos, digamos, ¿no es cierto? Hay una situación de anomia en alguna parte del sistema educacional. Esa dimensión se tiene que enfrentar desde el punto de vista educacional, ¿no es cierto? Y para eso hay estrategias relativamente conocidas, hay muchas experiencias internacionales donde esto ha ocurrido, pero se tiende a confundir con este otro fenómeno que es policial y se piensa que los establecimientos educacionales, con sus reglamentos, con el trabajo en comunidad, con el diálogo, van a poder resolver no solo esos problemas que yo estaba mencionando, sino que también este otro, ¿ya? Pero este otro es de otra naturaleza y esta confusión creo que ha inhibido a las autoridades que corresponden, que probablemente no son las educacionales, ¿no es cierto?, para enfrentar esa otra arista de este problema que está, como digo, muy concentrado, a diferencia del otro problema que es mucho más general. Ahora, Harald, a su juicio, ¿qué responsabilidad, entendiendo que este es un problema policial, ¿no? Como usted apunta, pero ¿qué responsabilidad entonces le cabe al Ministerio de Educación para aportar o establecer las bases como para eventualmente consolidar que el trabajo policial sea efectivo? Yo creo que el Ministerio de Educación ha mostrado mucha confusión en esta materia, ¿no es cierto? Y uno lo ve en los llamados, llama a los diálogos, digamos, que está bien en las dimensiones que yo acotaba, digamos, ¿no es cierto?, que tiene la comunidad tiene que dialogar para resolver este problema en la autoridad pedagógica, para resolver el bullying y otros fenómenos que observamos, también una cierta crisis de salud mental. Para eso hay estrategias, hay experiencias que el Ministerio de Educación y en general las autoridades educacionales y los distintos liderazgos pedagógicos pueden lidiar bien con él, pero en el otro tema yo creo que hay que ceder, y eso le ha faltado al Ministerio de Educación, creo yo, enfrentar con más decisión y pedirle a los responsables de los otros ámbitos, digamos, que se hagan cargo de este problema, identificando con mucho más precisión quiénes son estos grupos y controlándolo, pero con herramientas de otra naturaleza. Para resolver los problemas de clima escolar, ¿no es cierto?, no es necesario la inteligencia policial. Para resolver el otro problema, indudablemente que la inteligencia policial es fundamental, y ahí el Ministerio de Educación no tiene ninguna autoridad, ni capacidad, ni conocimiento para llevarlo adelante. Sí. Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, a propósito de lo mismo, el rol de la comunidad, de la familia, de los apoderados, justamente en pacificar, en esta cultura escolar pacífica, armónica. ¿Qué rol juegan también esos papás, esos centros de apoderados, que a ratos también parecen contaminados, ¿no?, de la ideología, de la violencia? No, lo que pasa es que hay sectores que yo creo que son minoritarios, que indudablemente están en estas posiciones radicales, digamos, pero yo lo que noto en las comunidades escolares, en los centros de padres, en los estudiantes, el deseo de abordar los problemas que tienen, pero no tienen las herramientas para lidiar con estos otros problemas, digamos, ¿no es cierto? Y tampoco lo tiene, como decía yo, la autoridad educacional. Entonces, uno tiene que separar los problemas, ¿no es cierto? Tiene que ser capaz de distinguir el trigo de la paja y usar a las comunidades educativas en aquellos ámbitos en los que ellos tengan algo que hacer y que puedan realizar realmente los esfuerzos para asegurar esta comunidad educativa mucho más armónica, pero en esta otra dimensión no tienen sencillamente las capacidades. Entonces, creo que seguimos girando frente a estos problemas que, como digo yo, vienen hace tiempo, sobre la base de que el sistema educacional los puede corregir. Yo creo que eso es una quimera, una utopía, porque tienen otro origen, tienen otra dimensión. De hecho, en esos reclamos no hay ninguna demanda educacional muy concreta, digamos, ¿no es cierto?
hay más bien una visión radicalizada respecto a que hay que destruir estas instituciones para construir otras, digamos, que nunca están muy claras qué características tienen y cómo deberían ser. Harald, le voy a preguntar algo que se ha comentado, quizás como no en público, pero me imagino que es un temor. No sé si usted lo comparte, ¿no? De que el próximo año, si es que hay un gobierno más asociado a la actual oposición, hacia la derecha, que anticipan que esto se puede poner peor, porque estos grupos, si bien son radicalizados y actúan de manera violenta sin importar quién estén, suelen actuar de manera más violenta cuando hay un adversario representante de la derecha al frente. No, yo creo que esas son especulaciones, porque estos siguen siendo grupos minoritarios. Me parece que el desafío mayor es que el próximo año, si ustedes recuerdan, a partir del 1 de enero, los establecimientos del municipio de Santiago se trasladan al nuevo Servicio Local de Educación Pública de Santiago, que es otra organización y que va a enfrentar realmente, si es que esto no se desarticula con eficacia, ¿no es cierto?, va a enfrentar este problema. Va a haber ahí un intento, creo yo, más bien de deslegitimar los servicios locales de educación pública a través de esta vía y generar un desorden que va a hacer fracasar eventualmente esa reforma. A mí me parece que eso es mucho más grave que lo que ocurre para un determinado gobierno que probablemente va a tener otras herramientas y va a tener mayor claridad respecto a qué hacer con estos grupos, digamos. Harald, tenemos, mirando la educación a nivel ya más macro, ¿no? Tenemos problemas en educación temprana, tenemos violencia escolar, tenemos problemas en la educación superior también. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted respecto del momento que vive la educación en Chile? A ver, hay varias cosas que me preocupan. La primera, usted lo mencionó, digamos, educación inicial, creo que hemos ido postergando ahí una mayor cobertura y una mayor preocupación por asegurar una primera infancia que tenga oportunidades reales. Hoy día sabemos que el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños se juega básicamente entre los 0 y los 4 años. Si nosotros seguimos manteniendo hace tiempo una cobertura estancada en torno al 50%, y sobre todo la cobertura es mucho menor en los grupos más vulnerables, la posibilidad de corregir desigualdades de oportunidades tempranamente se va reduciendo. Entonces creo que tenemos que ser mucho más activos de lo que hemos sido hasta ahora. Creo que la educación media está muy desorientada. Creo que no tenemos un diagnóstico adecuado respecto de lo que debemos hacer en la educación secundaria. Están cayendo los niveles de desempeño, digamos, ¿no es cierto?, en comprensión lectora, en matemática, están bastante por debajo de lo que se observa, por ejemplo, en cuarto básico, y no tenemos instrumentos ni un proyecto para levantar la educación media, que es fundamental para determinar después las trayectorias de vida y laborales, incluso las personas y las decisiones de acceso a la educación superior. Y después estamos gastando una cantidad de recursos en la educación superior mucho más alta de lo que se pensó cuando se instaló la gratuidad. Y tenemos un proyecto que intenta corregir parte de esto, pero que tiene otros problemas de diseño que creo que son graves para el futuro de la educación superior. Entonces, no sé, tenemos bastantes temas sobre la mano, hay que empezar a precisar, hay que empezar a trabajar en cada uno de ellos, digamos, ¿no es cierto?, y lograr los mejores resultados para dejar atrás un poquito esta situación de estancamiento en la que estamos. Harald, antes de despedirlo, porque si quieres se nos acaba el tiempo, déjeme aprovechar la oportunidad de tenerlo acá. ¿Lo han llamado de alguna candidatura, de algún comando? No, y por razones que yo creo que son comprensibles. Yo estoy, no sé, hoy día cumpliendo funciones en una universidad, me interesa escribir mucho más de lo que he tenido la oportunidad de escribir en el pasado, estoy tratando de participar en algunos debates que me interesan mucho, como por ejemplo el acceso a las pedagogías donde se han reducido las exigencias, que me parece un asunto muy grave para el futuro de la educación chilena, digamos. Entonces, con eso estoy, creo que, cumpliendo una función pública relevante, digamos, pero no estoy hoy día involucrado en ninguna campaña.
Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, ministro de Educación, exministro. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este tema tan Muchas gracias importante. a ustedes, que sus auditores tengan un buen resto de día. Un abrazo, Muchas Harald, que gracias esté muy bien. a usted, Harald. Seguimos avanzando con otros temas, 1 de la tarde con 20 minutos.